Gracias, Javier. Gracias a la organización por invitarme a hablar de un tema del que hablamos mucho, o por lo menos yo siento que hablo muchas veces de él, pero es verdad que empecé a estudiarlo en la Escuela de Caminos de Madrid hace mucho tiempo. Y bueno, pues tenemos una especie de necesidad de transmitir que no hace falta poner juntas a las estructuras, ¿no? Eso es un poco el leitmotiv de esta campaña de bolos que hacemos de vez en cuando unos cuantos proyectistas de estructuras, ¿no? Una leyenda urbana, pues porque entendemos efectivamente eso, ¿no? El motivo de esta charla es intentar decir que se pueden no hacer juntas de dilatación. Un edificio largo, que parece mentira, es un edificio que tiene más de 30-40 metros en España, en otros países algo parecido, tampoco somos especiales. Lo que sí creo es que la técnica ha permitido proyectar estructuras más largas. Conocemos estructuras de 300 y algunos metros más y no han tenido problemas, ¿no? Como decía Pepe Calavera una vez que tuvimos un problema bastante grave de juntas, pues, bueno, bastante grave desde el punto de vista de los papeles, porque no se creían que podía valer una estructura de 260 metros, decía Pepe Calavera que las estructuras no se suicidan, ¿no? Que me parece que es un comienzo de pensamiento alrededor de este problema que me parece interesante, ¿no? Plantear eso. Las juntas generan muchos problemas, ¿no? Generan problemas de promoción, porque se pierde espacio a vender, generan problemas de proyecto, que son difíciles de ubicar, generan problemas de construcción, porque se digita el proceso constructivo y ya que te marcas los plazos o los tiempos de hormigonado, los paños, generan problemas de mantenimiento. En una estructura de unas dimensiones, la cantidad de juntas que hay que hacer son de kilómetros, ¿no? Y eso pues genera graves problemas. Esto es una campaña de fotos que hicimos en el año 90 para ver qué problemas había por las juntas. Yo me fui una mañana entera intentando buscar alguna patología y me fui a las 10 a casa porque había contado 300 fotos. O sea, las primeras 300 visitas, o las primeras 5 visitas me habían dado suficientes fotos como para decidir que era un problema. Las ventajas de las juntas. Yo creo que las ventajas la única ventaja de las juntas es nuestra, y es que nosotros nos ahorramos el proyecto de los efectos termohigrométricos, ¿no? Y eso es una ventaja, bueno, una ventaja un poco mezquina, porque no es ventaja en el fondo, pero bueno, es la única que se me ocurre. No hay ninguna otra ventaja con las juntas de dilatación. Por poner un poco también el entorno de la discusión, el mundo de juntas es un mundo muy interesante y complicado porque no sabemos bien ponerle nombre a las cosas, y cuando una cosa no tiene nombre o tiene muchos es que ninguno es bueno, ¿no? Entonces lo llamamos juntas de dilatación, de hormigonado, de retracción, de asiento, de movimiento, de temperatura, de contracción, de trabajo, cuando todas prácticamente son lo mismo. Y lo primero que os tengo que decir es que la junta separa, o sea que no es una junta, ¿no? Con lo cual el primer golpe semántico es potente, ¿no? Cuando quería, me invitó a David, bueno, la asociación a dar esta charla, yo esta charla ya le he dado más veces, algo parecido, he intentado darle otro aspecto, decía, ¿qué puedo contar yo nuevo que no haya contado antes, ¿no? Algunas cosas hay nuevas, pero la primera que se me ocurre es decir, bueno, chicos, seguimos sin noticias de patologías por estructuras largas, y ya estamos haciendo bastantes, ¿eh? O sea, ya estamos haciendo estructuras de, eso, 100 metros es habitual, ¿no? O sea, la primera noticia que os traigo es que no hay patologías, eso es buena señal. Y la segunda es que el otro día batí un récord porque una OCT me obligó a justificar una estructura larga de 41 metros. Yo dije, hombre, 40 y 41 es lo mismo, ¿no? Pero una precisión absurda. Si te vas a cara de pilar, casi te quitas medio metro de cada lado y ya te has quitado el metro ese, ¿no? O sea que, ¿por qué no dejamos en 40 y no me haces hacerme un cálculo de retracción con no sé qué? Bueno, tuvimos que hacerla. En el fondo, y esto va en troncar con lo que es la profesión, ¿no? Que aquí nos une a casi todos una profesión común, es que está muy bien que nos pidan eso, porque así tendremos que ser garantes de que las cosas hay que hacerlas bien. Es decir, hay que exigir que lo que pase de 40 metros hay que justificarlo, y así solo podrán hacerse estructuras bien justificadas. O sea que creo que es en vez de pensarlo como un defecto, ¿no? Un chascarrillo, creo que es una virtud. Creo que tenemos que reivindicar que las estructuras de más de 40.00 deban ser justificadas, y si no, te fastidias esos 40 metros. Bueno, voy a hacer un breve repasillo de la estrategia del proyecto que hacemos. Evidentemente, las estrategias de pensamiento de una estructura larga son muy complejas, porque los fenómenos de retracción, de temperatura,
de fluencia asociada, y de consecuencias de eso hacen que el comportamiento de la estructura sea altísimamente no lineal. Entonces hacer eso es muy complicado, y mucho más el proyecto, en el que el factor más importante es el tiempo, pero el tiempo que tienes para hacer el proyecto, no el tiempo de la estructura, ¿no? Entonces con ese factor añadido es muy complicado hacer cosas, digamos, muy sesudas. Hay que tirar por la calle en medio, y el tirar por la calle en medio significa, pues me voy a inventar de alguna forma un modelo pseudo no lineal, ¿no? Es decir, me invento unas rigideces porque creo que funcionan bien. Hemos hecho unos estudios previos y parece que las rigideces fisuradas o finales de los pilares en estado límite último van a ser de este orden y de las rosas igual, y con eso establecemos una estrategia de cálculo. Con ese entorno fundamental del trabajo del proyecto de una estructura sin juntas, pues vamos a repasar brevemente qué fórmulas hay por ahí tradicionalmente para hacer estructuras sin juntas o estructuras largas. ¿Cuál es la estrategia previa? ¿Qué modelo no lineal? ¿Qué modelo lineal? ¿Qué datos? ¿Qué elementos podemos, ¿no? ¿Qué materiales utilizar? Tradicionalmente hay dos fórmulas que son, a mí me parece que son bastante interesantes, o dos estrategias, ¿no? La primera está publicada en la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, que es una cosa que yo copié a Calavera, porque es una persona que ha tenido muchas horas a España, ¿no? Y entre otras, pues fórmulas como esta, ¿no? En función de la temperatura del edificio, el cambio de temperatura, cuál es la distancia en feet, en pies, de una estructura, ¿no? Y eso diferencia cuáles son las configuraciones no rectangulares, evidentemente penaliza, o la configuración rectangular, y si es de acero o de hormigón, o si es de cualquier material. Pues vemos ahí, fijaros unos datos importantes. Los americanos, este documento es de los años 70, por ahí, permiten hacer 323, ¿no? Un pie tiene 30 centímetros, pues 100 metros para cambios pequeños y 70 metros para cambios de temperatura grandes, para configuraciones complicadas, para configuraciones sencillas, ¿no? Ortogonales, isótropas, podemos llegar a 200 metros para temperaturas pequeñas y a, pues, 130, bueno, lo dejo como dato para que luego los 30 pues lo veamos un poquito en relativo, ¿no? Para que no nos dé, digamos, miedo a hacer ese tipo de estructuras. La otra forma tradicionalmente ha estado aquí, es un libro que se hizo hace muchos años y que tiene algunas cosas muy buenas y otras no tan buenas, que es la norma tecnológica de la edificación, la norma básica, ¿no? La norma tecnológica, perdón, en el cual hace una tabulación de un análisis. Si os veis esta tabla, habla de puntas de cargas por retracción, lo traduce algo que dice retraction forces, bueno, eso se lo perdonamos. Lo que hace esta tabla es directamente dar, en función de la distancia entre el soporte del punto O y de la altura del soporte, pues hace un cálculo lineal. Dice que usted, si hace estructuras largas, considere estos momentos incrementales en su problema. Esto es una estrategia lineal, por lo tanto esos momentos pueden ser exagerados, sobre todo en estructuras de hormigón, evidentemente, ¿no? Porque esto no pasa así, por suerte. Para plantear el proyecto, el análisis de una estructura larga, yo recomiendo hacer, o eso es lo que por lo menos yo me entero cuando veo una estructura, es intentar pensarla en alzado, intentar pensarla en planta, porque tiene como diferentes cositas que mirar, ¿no? Una estructura en planta puede ser una estructura, pues, suponed que esto es un aparcamiento subterráneo y tiene dos pantallas a lo largo, ¿no? Dos pantallas continuas. Al lado no se pueden juntar, ¿no? Eso es una ventaja, es una coacción muy potente en la dirección longitudinal. O supongamos una estructura grande, que esta es pues uno de los casos que estudiamos en el año 90 y tantos, ¿no? Es una estructura de 260 metros, con pilares de luces de 8x8 y pilares típicos, ¿no? O una estructura que tiene pantallas, ¿no? ¿Y cómo se comporta frente a un esfuerzo de lámina? Es muy plano, tienes que meter un programa especial porque los programas habituales este esfuerzo no lo contemplan. Pues tiene, fijaros qué pasa. Si tenemos un aparcamiento subterráneo con todos los perímetros coartados, la única zona en la que la losa respira es en el principio, y por lo tanto desde aquí hasta aquí la losa está totalmente coartada, independientemente de la longitud del aparcamiento. Es decir, que tú, si hicieses un aparcamiento de longitud esto más esto tanto, tendría los mismos problemas que en este. Así que puedes hacer un aparcamiento de la longitud que quieras, porque los problemas son los mismos, exactamente los mismos. Bueno, en este caso metimos un esfuerzo en el plano, un esfuerzo en la lámina,
en la dirección X y pintamos los movimientos en X, pues aquí se ve efectivamente que como aquí no hay nada coartado en los extremos, pues la deformación va, digamos, acumulándose hacia los extremos, siendo evidentemente el centro es nula por simetría, pero en los extremos pues es bastante grande y el alcance de la deformación llega hasta el centro. En el caso de una pantalla, de un edificio con pantallas, pues lo mismo. De alguna forma el esfuerzo en las pantallas, esta pantalla y esta pantalla, ¿no? en esta zona el esfuerzo se para y en el medio, pues de nuevo está la estructura totalmente coartada. Es importante saber si la estructura está totalmente coartada porque los pilares no les afecta. Y es importante saber si se mueve la estructura o no porque los pilares sí se mueven y tienen momento provocado por las fuerzas impuestas. De tal forma que aquí tendremos... Perdón. Se repite mucho más así. Se nota mucho. Aquí tendremos un problema de armaduras mínimas en la losa y aquí tendremos un problema de flexión en los pilares, ¿no? O sea que el problema es diferente, hay que pensar un poco en esa dualidad e intentar solucionarlo. Como diré a lo largo de la charla, me parece mucho más importante, no diría peligroso, pero me parece mucho más enfocado en la ingeniería estructural pensar en controlar los movimientos en los pilares que controlar la fisuración en la losa, que nos preocupa menos, ¿no? La fisuración en la losa es un esfuerzo con responsabilidad civil y el momento flexión en el pilar es un esfuerzo con responsabilidad penal, con lo cual eso, ¿no? Pasa eso cuando tienes una pantalla, ¿no? La deformación es nula. Esto ya lo inventaron los de ferrocarril cuando hicieron la barra larga soldada, ¿no? En la escuela lo explican. Se lo inventaron hace muchísimo tiempo y lo llevan aplicando infinito. De Madrid a Barcelona la viga es casi continua, ¿no? Y se mueve alfa por L por delta T. Pues no, pues se movería de Atocha a Alcobendas, ¿no? Se mueve solo la longitud de expiración. Y la ecuación enlazada es otra forma de ver la estructura. Creo que es importante que nos demos cuenta con esta figura que aparece en la monografía número 22 de H, que después hablaré un poquito más extensamente de ella, si me da tiempo. Ya estoy acabando, me quedan media hora solo. Veis que el efecto de las deformaciones impuestas solo aparece en la planta primera y en las demás plantas es muchísimo menor, ¿no? Evidentemente esto es haciendo la estructura de una vez, si la haces de evolutiva habría que pensar un poco en qué es lo que pasa, pero pensándola de una vez pues lo que ves claramente es que, digamos, es muy importante la altura y la rigidez de estos pilares, es muy importante la acomodación y cimentación para ver qué efecto realmente tienen en los momentos en los pilares y en los momentos en las zapatas, ¿no? Y a partir de la primera ningún problema, la estructura larga es como la corta. Bueno, ahí veis un modelo con las deformaciones en los extremos, ¿no? Unas deformaciones largas, que se mantiene casi el pilar paralelo desde la primera planta a la segunda. Pues los flectores lo mismo, ¿no? Los flectores grandes en los primeros pilares y van disminuyendo evidentemente hacia el centro. Y los momentos que llaman la atención, no cuento nada nuevo, evidentemente si tú tiras de un forjado y los pilares están obstaculizando ese movimiento, pues se genera una ley de momentos triangulares que son negativos donde tienen que ser negativos y positivos donde tienen que ser negativos. Por lo tanto, este tema hay que tenerlo en cuenta en el dimensionamiento de alguna forma, ¿no? Bueno, si con eso tenéis una visión general del problema, pues el modelo no lineal lo que hace es, pues evidentemente, de una forma absolutamente ingenua, naif, pues es esto, ¿no? Irse por el camino en medio hasta la solución, siempre y cuando sepas dónde está la solución, ¿no? Bueno, se puede llegar por este camino, o te puedes inventar un poco la pendiente de esta recta e intentar saber cuál es el final de ese camino. Las acciones que intervienen son la temperatura es una acción instantánea, no tiene fluencia, eso es importante, y depende de la calefacción y del acondicionamiento de la estructura, es una acción que no suele ser muy grande. Bueno, y el gradiente evidentemente no genera acciones relativas a la longitud, el gradiente genera acciones relativas a la luz, pero no a la longitud, estamos hablando de longitud, que es otra cosa, ¿no? El gradiente no funciona en estructuras largas, o sea, no compite en estructuras largas por el dimensionamiento. La retracción, bueno, pues su valor, en fin, ya 200, 700 microdeformaciones, una cosa de ese estilo. Hay que tener, digamos, la precaución al hacer un análisis simplificado de involucrar no solo el valor de la retracción, sino su carácter de carga lenta, de tal forma que puedes disminuir
la acción que metes en el software para evaluar el efecto, pues casi por la mitad, ¿no? Y otro elemento que hay que tener muy en cuenta y que os aseguro que le hace perder mucho esfuerzo a un pórtico es la capacidad de giro de las zapatas. Esta capacidad que evidentemente existe y pues bueno, eso es una cosa muy buena si tenéis problemas en un pórtico, al pensar qué le pasa a las zapatas e introducir ese fenómeno de posibilidad de giro, pues este muelle relaja mucho los esfuerzos como es evidente, ¿no? Llamar la atención del módulo balasto o este módulo balasto famoso, ¿no? Que tan fácil y tan discutido, que yo creo que es, ya que tenemos programas potentes, pues en vez del módulo balasto, que es un resumen poquito rudo del terreno, pues ¿por qué no ponemos la E y hacemos un análisis un poco más serio, ¿no? Yo creo que se puede. O sea, votemos por utilizar la E en vez de la caja. Bueno, estos son datos de números tontos de cálculo de cociente de muelle al giro. Y el otro elemento que merece la pena estudiar es la rigidez del pilar. La rigidez del pilar en su diagrama momento-curvatura, pues tiene una pinta como esa en función del axil, por ejemplo, ¿no? El axil es muy importante, por lo tanto, para hacer un análisis de la rigidez de un pilar tienes que saber el nivel de axil e intentar mojarte en la situación de tu pilar realmente, ¿no? Porque no es lo mismo un pilar muy cargado que poco cargado, evidentemente cuanto más cargado pues más frágil, ¿no? En vez de la ecuación, en vez del gráfico momento curvatura, pues es más sencillo el gráfico momento rigidez. Se ve ahí claramente la declaración de rigidez a partir de un momento de fisuración, un momento en que van a plastificar los materiales componentes. Y ahí, pues bueno, en esta recta, ahí nos podemos posicionar para elegir alguna de estas figuras, ¿no? Y la otra cosa que hay que tener en cuenta para meter las características mecánicas en un cálculo, hemos hablado de la cimentación, hemos hablado de los pilares, hay que meter la rigidez de las losas. Evidentemente las losas se fisuran cuando están totalmente coartadas. El comportamiento frente a una acción directa e indirecta es muy diferente y eso es muy importante. Cuando tú vas con una acción directa, vas subiendo en ordenadas, en abscisas, y por lo tanto el paso de aquí es inmediato porque es el paso de que tú metas N1 a que metas 1,1 N1 y por lo tanto en un 10% de esfuerzo de prensa estás metido en la fisuración estabilizada. Sin embargo, cuando haces un ensayo de deformaciones impuestas, estás yendo por abscisas de tal forma que entre la abscisa que provoca la primera fisura y la que provoca la última hay una diferencia muy grande. Lo que está bastante claro es que este estado de fisuración estabilizada no se alcanza para deformaciones impuestas. Eso ya lo hicieron en Lausanne hace bastante tiempo, ensayando muchos tirantes, y era muy difícil llegar a la fisuración estabilizada porque se alcanza para valores de deformación del orden de 1200 microdeformaciones, cosa que no aparece en retracción. De tal forma que la losa, cuando aparece una fisura, pues tienes igual hemos puesto aquí la gráfica de formación rigidez, que es la que realmente vemos bien qué es lo que pasa, y lo que ocurre es que, claro, dice, pues entonces la rigidez de la losa siempre estará por aquí, que es una rigidez bastante alta, porque esto no se alcanza nunca, decimos, ¿no? Tenemos 200, pues estamos aquí, casi en la ruta. ¿Qué es lo que ocurre? Pues ocurre un fenómeno curioso, que es que cuando una viga está sometida levemente a modificación, es decir, que la metes un poquito en flexión, resulta que el gráfico es este, que desde muy pequeños momentos está descendiendo la rigidez axil de la viga hasta valores cercanos al asintótico. De tal forma que podemos garantizar que las losas siempre tienen un estado de rigidez axil muy por debajo de la rigidez bruta y muy cercano a la rigidez SUS a su S. Este fenómeno permite relajar mucho los efectos de la losa en las estructuras de los pórticos que calculamos de forma lineal. Aquí tenemos un caso que es un caso de hace 1 o 2 semanas, una estructura en la que hemos elegido un pórtico, vemos una fuerza de 2700 kN en el centro y unos momentos, como veis, bastante gordos. Esto es para una estrategia lineal con rigideces brutas.
para calcular o para valorar qué le pasa en estos límites de servicio, evidentemente bajamos un poco la rigidez y las cosas se modifican bastante, y para realizar este límite último ya estamos en órdenes de magnitud de la tracción de la losa muy por debajo, casi 10 veces menos de lo que se esperaba cuando tenías la rigidez bruta. Las comprobaciones que nosotros solemos hacer, o que creo que se deben hacer, son, comprobación de la armadura mínima en losa, es decir, de la losa nos preocupa la armadura mínima. Después en consejos para actuar en losas, veremos alguna cosa más que entendemos que hay que hacer en las losas, en los elementos horizontales o las vigas. Hay que evaluar los momentos positivos sobre apoyos, como hemos dicho antes, hay que evaluar los pilares de extensión o compresión, hay que evaluar el punzonamiento y hay que evaluar la cimentación. ¿Por qué digo punzonamiento específicamente? Porque el punzonamiento está afectado por la tracción que se genera en la losa, y eso podría llegar a ser una disminución importante de la tensión resistente del perímetro crítico. Y ahora ponemos un vídeo, son 6 minutitos de vídeo. Vamos a tratar de ver cuál es el axil de tracción en una losa de una estructura larga que no tiene juntas de dilatación. El axil de tracción debido a las deformaciones impuestas. En el caso de una losa de edificación, en la que vamos a elegir un pórtico virtual de una longitud L y un ancho L minúscula, tenemos una serie de pilares dispuestos. Si miramos el pórtico en alzado, veremos que el acortamiento del pórtico es evidentemente mayor en las zonas extremas y considerablemente menor en el centro. Y también podemos observar que el nivel de esfuerzos axiales en la losa es creciente a medida que se va llegando al centro. De forma que si la estructura tiene cierta simetría, pues en algún momento en el centro del pórtico se genera una vuelta a perder el correspondiente axil. Que estos escalones se producen precisamente donde está el pilar, es decir, ¿cuál es el culpable del axil de tracción en la losa? Pues precisamente la coacción a que se acorte, que es precisamente la existencia de un pilar. Si analizamos el pilar aislado como un elemento bien potrado, que sometido a una fuerza F, si este extremo se puede mover, este pilar tendrá una deformada delta, y la relación entre F y delta pues es bien sencilla de conocer. La fuerza es igual a 6 veces EI partido por H cubo por delta. Vamos a ver si analizamos esta expresión. Delta es el movimiento, por ejemplo, del pilar extremo. ¿Cuánto puede ser el movimiento del pilar extremo? Pues es la deformación de retracción por la longitud de la losa. Pero ¿esta es la longitud total de la losa? Pues en principio, en un sistema simétrico como este, la longitud que moviliza al delta es la mitad. Podríamos decir que en un sistema largo, en una estructura larga, tenemos lo que llamamos longitud equivalente, que es precisamente en un sistema simétrico la mitad de la luz. Os recuerdo que, por ejemplo, en un sistema, como digo, simétrico, con este número de pilares, la longitud equivalente sería igual a la longitud total partido por 2, porque habría un punto de simetría. Y sin embargo, por ejemplo, en un pórtico que tenga un extremo muy rígido, la longitud equivalente sería precisamente toda la longitud, porque al ser este punto fijo, se mueve este extremo con esta longitud. Y por lo tanto, la fuerza que es capaz de producir el pilar para evitar que la estructura se mueva una magnitud delta es igual al producto de estos factores, y eso sale 34,7 delta. ¿Y cuánto vale delta? Pues supongamos que en este problema tenemos una deformación impuesta aproximadamente de 400 microdeformaciones, es decir, 400 por 10 a la menos 6, y que la longitud total del elemento es 140 metros. De tal forma que el delta será igual a 400 por 10 a la menos 6 por 140 entre 2, es decir, a 0,028 metros, es decir, 2,8 centímetros. De tal forma que la fuerza que hace el pilar para evitar que la losa se acorte 2,8 centímetros que quiera cortarse es aproximadamente 970 kilonewtons. Luego, este valor de cortante en el pilar es el valor del axil en el extremo de la losa y vale 970 kilonewtons. Vamos a borrar un poco para seguir escribiendo cuáles son los valores de la ley de axiles.
Vamos entonces a calcular cuál es el incremento de axil sucesivo provocado por el cortante de cada pilar. Podríamos decir que en cada incremento, por cada existencia de pilar, se incrementan en más 970 el axil, que es la capacidad de cortante que tendría. Pero claro, es que este delta es el extremo y este delta es algo más pequeño que el anterior, porque cada vez está más cerca del punto fijo, del punto que no se mueve. Y por lo tanto, pues no es, digamos, se ha exagerado multiplicar 970 por tantas veces como pilares haya. Si hacemos esta cuenta rápidamente, podríamos decir que el axil acumulado de este proceso es igual a 970 por el número de vanos que existen dividido aproximadamente entre 2. Por tanto, en este problema, este axil, si entendemos que estos 140 metros, que la mitad es 70 y que tenemos luces de 7 metros, tendremos 10 vanos, por lo tanto esto es 970 por un valor de 5, que da 4.850 kilonewtons. Pero además hay otro asunto que es bastante importante tener en cuenta, puesto que estamos suponiendo hasta ahora que el comportamiento del pilar es lineal, es decir, que su respuesta es completamente lineal en un diagrama, pues no sé, de comportamiento, momento, curvatura, por ejemplo. Eso evidentemente no es cierto. Esto no es cierto, puesto que a partir de un momento en el que se empiezan a fisurar los materiales o a plastificar, pues el momento curvatura tiene una curva mucho más dúctil que el comportamiento totalmente lineal. Así que esta curvatura final, como estamos hablando aquí, de calcular estado límite último, pues en algunas publicaciones y en nuestra experiencia personal podemos decir que podríamos considerar una rigidez del pilar aproximadamente igual a 1/3 de la rigidez bruta. Creemos que este valor es bastante conservador. Por lo tanto, el axil que puede coger el pilar no es 970, sino que será la tercera parte del orden de 315 o 320, y por lo tanto el axil final en el centro es la tercera parte del axil acumulado. Así pues, el axil en el centro de la losa vale 4.850 por 0,3, es decir, 1.500 kilonewtons. Y por lo tanto, la tensión, que es lo que queríamos conseguir, en el centro de la losa, en esta sección de ancho más o menos 7 metros y de espesor 0,20, pongamos por caso, será aproximadamente 1.500 kilonewtons entre 7 y entre 0,2, es decir, aproximadamente 1,07 megapascales. La tensión de tracción, ¿en cuánto estará? Pues si estamos haciendo la losa con un 1,25, pues tendremos en cuenta que aproximadamente la décima parte de eso pues andará por el orden de 2 megapascales o 2,5. Y la conclusión de este número es que los pilares o la acumulación de esfuerzos cortantes en pilares que se transforman en axiles en la losa no son capaces de oponer la suficiente fuerza para que la losa se fisure. Es decir, la losa tiene mucha más capacidad que lo que son capaces de movilizar los pilares. Y por lo tanto, las tensiones de tracción que se movilizan en la losa son menores que las de fisuración, casi en el entorno de la mitad. Vamos a tratar de ver cuál es... Vamos a hablar brevemente del funcionamiento en losas largas. ¿Qué le pasa a una losa larga? Que puede ser traccionada por efecto del cortante de los pilares. ¿Y cuál es esa influencia? Pues que la resistencia que podemos considerar en el perímetro crítico, que es una tau que la EH define con una expresión bastante larga en función de las cuantías, en función del canto, etcétera, más 1/10 de la tensión de compresión, evidentemente esto está pensado para mejorar el comportamiento cuando estamos en elementos postesados y podemos utilizarlo para empeorar el comportamiento cuando tenemos losas largas, es decir, cuando hay tracciones. La expresión normativa de esta tau, en el caso de la EHE y también en las europeas, es la siguiente. Bueno, como os decía, la expresión de la tau normativa, que se llama tau RD, pues es un sumando que depende de varios factores, más un sumando que depende de la tensión axil en el elemento. Esta expresión larga, este chorizo de expresión, que como sabéis, pues depende de la cuantía de módula longitudinal, de la resistencia a compresión del hormigón, del coeficiente de seguridad y del canto útil, pues podemos decir que vale 0,5 megapascales, ¿no? Este número que siempre suele provocar una cierta gracia, porque después de ver este chorizo, decir que vale 5 kg/cm², pues tiene su cierta gracia. Bueno, estos 0,5 megapascales, a los cuales
Como tensión resistente considerada en el perímetro crítico, hay que sumarle o restarle el efecto de la compresión. ¿Cuánto vale el efecto de la compresión? Pues el efecto de la compresión es la décima parte de la compresión o tracción que se solicita en el elemento. En este caso no es compresión, sino que en este caso es tracción. Hemos visto hace unos minutos que la tracción que se provoca debido al efecto de las deformaciones impuestas es aproximadamente, en la losa ejemplo, 1 megapascal, y por lo tanto su contribución es que hay que restarle 0,1 megapascal. Y por lo tanto la tensión resistente, en vez de ser 0,5 megapascales, es 0,4 megapascales. Es importante esta reducción, no es dramática, pero es conveniente tenerla en cuenta. ¿Y dónde se tiene que tener en cuenta? Pues donde aparece, es decir, en todo el pórtico. Habrá que tener en cuenta que el crecimiento, si este es el punto de simetría, el crecimiento del axil es de esta forma, es decir, que el punto donde más aparece la tensión de tracción y el problema de la tensión resistente debido a funcionamiento es precisamente en el centro de las estructuras largas. Evidentemente este número se puede, en fin, es un número, es un divertimento que se recalcula con un software, en fin, lo metes en el programa y hemos calculado antes el axil sin necesidad de hacer este aparato, ¿no? Pero es por daros un orden de magnitud. La estructura que he propuesto es una estructura bastante potente desde el punto de vista de rigidez, son pilares de 60 por 60, me parece, de 50 por 50, es una estructura bastante larga, con 140 metros, y la tensión que se provoca en el centro de la losa es la mitad de la de tracción, ¿no? Con lo cual, bueno, pues la losa se fisura a duras penas. Hay un documento en el que se trabajó hace unos años, liderado por Alejandro Pérez, Caldentey, coordinado y liderado también, las dos cosas, ¿no? Que no es lo mismo, y él hizo las dos, en el que escribimos lo que pensamos sobre el proyecto de estructura de hormigón frente a los métodos de deformaciones impuestas, en los que se hace una introducción y después se intenta hacer un poquito de cuerpo sobre cómo calcular algunas cosas relacionadas con las estructuras largas. La primera colección de gráficos muy interesante que se saca es una colección de cálculo de las tensiones en la armadura de los pilares debido a las acciones de temperatura y de tracción para ciertos casos, y en el que las abscisas de esas gráficas son el valor K de delta partido por el cuadrado, que está relacionado con la rigidez y con la estructura, si es largo, y con la acción de tracción o temperatura. K es 6, ¿no? Si es que ya hemos encontrado el sistema de soporte aislado, que esa es la ventaja que tenía este sistema de proponer un estudio de la... Es muy complejo hacer una estructura muy larga, cuanto más larga, más compleja desde el punto de vista del tamaño de la estructura, y lo que conseguimos en ese grupo, fundamentalmente Alejandro, es separar el problema a un caso de soporte aislado, y bueno, pues estas son las características de la estructura, digamos, ¿no? Y con eso se obtiene pues una relación que para CAS, para delta mayúscula del orden de 5 o 6, pues la tensión en el acero está siendo del orden de el límite elástico, ¿no? Por lo tanto, ojo a estas consideraciones. Si calculáis este número en vuestra estructura y estáis por encima de 5, vais a tener problemas seguramente de servicio, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado. También leeros las simplificaciones, porque, por ejemplo, estas gráficas no están pensadas con la de rigidización por zapatas, que eso es muy importante, os lo aseguro. Y bueno, pues algunas otras consideraciones que hacen que se pueda abordar esto de una forma simplificada, ¿no? Y la otra cosa muy importante, me parece que además es que genera un criterio de proyecto en estructuras largas, es que también mediante una estrategia similar de análisis de soporte aislado se consiguió graficar el estado límite último en función del mismo parámetro en abscisas, esa delta mayúscula K, delta L cuadrado D, ¿no? Se consiguió graficar cuál es la fuerza máxima que rompe el pilar para una ecuación constitutiva sin confinamiento y para una ecuación constitutiva de confinamiento. Es decir, si confinamos el pilar o no lo confinamos, ¿qué relación entre las fuerzas últimas que rompen ese pilar, una fuerza horizontal última, cuál es la relación? Es decir, que si tenemos un valor de 1, podemos decir que la estructura sometida a una deformación impuesta aguanta lo mismo que la estructura sin deformación impuesta. ¿Qué es lo que ocurre cuando el asunto está poco confinado? Pues que a partir de un problema de una estructura medianamente corta, muy poco larga, la resistencia del pilar desciende mucho si no está confinado,
y si está confinado, desciende bastante menos. De tal forma que para valores de confinamiento altos, conseguimos resistencias muy importantes, incluso sobre resistencias sobre el patrón. De alguna forma, estamos diciendo en esta gráfica, confinemos para garantizar que la deformación última del hormigón es mucho mayor de 3,5 por 1000, que es lo que consigues fundamentalmente con el confinamiento. Con el confinamiento, como sabéis, no se consigue resistencia, sino se consigue llevar la deformación mucho más lejos del 3,5 hasta valores del 3,5% incluso, ¿no? Entonces, el efecto beneficioso, que parece lógico, si tienes un problema de deformación impuesta, lo que tienes que tener es capacidad de giro, y para que tener capacidad de giro tienes capacidad de utilidad o de deformación última grado. Bueno, pues efectivamente así es, ¿no? Así que esto, que se puede utilizar como criterio de proyecto para saber qué grado de confinamiento puedes dar, también se puede quedar como criterio de proyecto genérico, decir, oiga, si tengo una estructura larga, confinemos sobre todo los pilares peores, que son los extremos, confinemos los nudos de arriba y de abajo de un pilar extremo, que va a darte mucha seguridad, mucha confianza en tu estructura. Termino con recomendaciones en una serie de fotos de obras que... La recomendación evidente en una estructura larga es reducir la rigidez de los pilares, ¿no? Tengo un problema, pues me lo quito. Si los pilares son flexibles, me estoy quitando el problema porque la flexión que asumen es mucho menor. ¿Cómo se consigue eso? Pues con hormigón de alta resistencia, de altas resistencias altas. ¿Por qué? Porque tenemos pilares más pequeños. Es verdad que la E aumenta, pero creo que es mejor el beneficio de disminuir la sección y por lo tanto la rigidez es menor. Apantallar pilares en la dirección corta, es decir, que si tenemos una dirección larga para allá, no pongamos pantallas, pongamos las pantallas al revés, ¿no? Bueno, también es evidente. Articular apoyos, si es que podemos, ¿no? Eso es una estrategia de proyecto que a veces a lo mejor no se entiende bien. Calcular la cimentación flexible, utilizar la E para calcular la capacidad de giro de la zapata. Utilizar cementos con poca retracción, eso también es atacar el problema en la raíz, ¿no? Quitar la acción y te quitas el problema. Zunchar los pilares extremos para confinar, me parece que es un hecho fundamental. Y poner armadura de positivos en pilares. Es decir, que como los efectos de tiro generan positivos donde no hay pocas gravitatorias, pues ahí vamos a tener un problema de fisuración, que seguramente si no armas pues se va, pero se fisura de forma clara. Ese hecho, si hacéis una estructura y la vais a ver y no ponéis positivos, como me vas a mí, pues veis la fisura. Bueno, acabo en un minuto poniendo algunas fotos, pongo algunas fotos de cosas que he hecho yo, pero bueno, yo sé que es muchas otras oficinas de ingeniería hacen estructuras largas y es un ejemplo de algunas cosas, pero hay muchas más, y en ese orden de longitudes, 140, 120, 200, 100, el aparcamiento de un hotel en Murcia, una estructura, en este caso metálica, larga, el aeropuerto de Ciudad Real, las gradas de un estadio de fútbol sin juntas, el recinto ferial de La Coruña, también una estructura sin juntas, tanto, bueno, esta cubierta evidentemente, pero la cubierta abajo, la estructura abajo también tiene juntas, que es de hormigón, de 210 metros, un centro comercial, y esta fue la primera obra que hicimos sin juntas, que fue la obra de Bonaire, que tiene 260 metros por 260, una superficie de 60.000 metros cuadrados en juntas, que fue un poco una cosa singular, que bueno, tuvimos serios problemas una vez construida y bueno, pues al final se demostró con esa calavera que las estructuras no se suicidaban, o sea que si estaba hecha y no había pasado nada, nos iba a matar sola ella, ¿no? Entonces, aquí es verdad que lo que encontramos fue en los pilares extremos bastante fisuración en los pilares extremos, que se cerró cuando la estructura se cargó, es decir, que en fase constructiva los pilares del extremo estaban muy tirados por el tiro de evacuación. Además esta estructura estaba postesada, eso no fue una decisión que quizá nos confundimos en su momento porque el postesado acorta más, ¿no? Queríamos curar las tracciones y lo que conseguimos fue forzar más los pilares, ¿no? Ahí quizá ese compromiso hay que pensar un poco más, ¿no? Yo creo que fue un error. Son luces de 8×8 y no hubiese hecho falta postesar. Muchas gracias.